Una vez más les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana, amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor, quisiéramos estar compartiendo la bendita y eterna palabra del Señor. Ayer estuvimos hablando en el libro de los Hechos, narrando lo que el Señor Jesucristo había dejado establecido, había dejado ese gran encargo al pueblo del Señor, que no se moviesen de la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y qué tremendo que Pedro, como líder, como hermano mayor, lo llevó al aposento alto, donde pudo reunir a como a 120 personas, y ahí esperaron, como le estaba explicando el día de ayer, el Señor Jesucristo, después que fue levantado de entre los muertos, se le apareció, dice, a su discípulo por un espacio de 40 días. Y de ahí el Señor partió, como dice la palabra, estando ellos con los ojos puestos al cielo. Un ángel se le apareció y le dijo bien claro: ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Señor que fue levantado volverá. Y eso es lo que estamos esperando nosotros, el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todo lo sabemos a través de la palabra del Señor. Y ellos, dice la palabra de Dios, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, unidos en oración. Y eso es lo que estamos nosotros buscando cada día, mantenernos unidos en oración, porque queremos más de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana vamos a compartir también en el mismo libro de los Hechos. Acá podemos ver la oración congregacional. La oración congregacional es algo importantísimo. Cuando toda la congregación nos ponemos en oración, en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, vemos la vida de nuestros primeros hermanos. Usted y yo sabemos que hubo una gran persecución, pero aún ya Pablo, siendo convertido, había propagado ese espíritu de qué, de muerte, de asesinato, que la gente estaba conmovida. ¿Por qué? Porque el evangelio nadie lo podía parar. Y eso lo sabemos a la luz de la palabra del Señor. Aquí en el capítulo 12, quisiera leer del versículo 1 al versículo 5. Dice acá la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo. Acá ya estamos viendo al mismo rey Herodes, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándoles a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es lo que quisiéramos enfatizar en esta mañana. La situación de la iglesia del Señor. Nadie, por más que oremos, vamos a impedir que el mal siga avanzando. Ya está establecido en la palabra del Señor que la maldad se iba a multiplicar, y nosotros no podemos ignorar aquello. Sí o sí, la maldad cada día sigue avanzando, pero hay un encargo que el Señor nos dejó: orar sin cesar.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia del Señor. Su labor, mi labor como creyente, como hijo de Dios. Dios nos llama a una vida de oración, a una vida de clamor, a una vida de búsqueda. Aún el Señor Jesucristo en los días más terribles que le tocó vivir. Sabemos que nuestro Señor dice la palabra que cuando el Señor empezó su ministerio, era como un hombre ya de 30 años. La mayoría se pregunta por qué el Señor todavía se apareció. En aquellos años, en ese tiempo del Señor Jesucristo, la persona alcanzaba la mayoría de edad a los 30 años. Por eso que durante ese tiempo el Señor Jesucristo estuvo bajo la patria potestad, porque era un hombre que cumplió la ley. Amados hermanos, el único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, empezó su ministerio y lo primero que él empezó fue llamando a aquellas personas, diciendo esta palabra, sígueme. Y la gente le seguía. ¿Por qué? Porque verdaderamente el Señor lo primero que formó fue a su primero discípulo para extender el reino de Dios y tenía que estar fundamentado sobre aquella persona. Él sabía que iba a partir, él lo sabía, por eso dejó establecido aquella persona, aquellos discípulos, aquellos apóstoles. Y aquí nosotros ya vemos que el Señor había partido y quedaron este grupo de hermanos. La Biblia nos habla que los 120 estuvieron ahí reunidos en el aposento alto. El Espíritu Santo vino sobre ellos y esto se extendió a más de 3,000 personas. El primer mensaje de nuestro querido hermano Pedro cayó sobre, amados hermanos, esa multitud que habían venido en el día de Pentecostés. Ya eran, mira, más de 3,120 personas que ya estaban propagando. El segundo mensaje de nuestro queridísimo hermano se añadieron como 5,000 personas más. Entonces era un grupo muy numeroso. ¿Y qué empezó? Empezó la persecución. Acá en este capítulo ya encontramos que Pablo se había entregado a Jesucristo, al Hijo de Dios. Pero acá vemos que ya el rey Herodes, el hombre que tenía toda la potestad, la autoridad, desde el día que el Señor Jesucristo fue el hombre que se levantó, ¿para qué? Para dar esa orden de matar a todos los niños. Pero acá también vemos que aquellos niños que estaban naciendo en el Evangelio trató de eliminarlo. Dice la palabra del Señor, el primero que ahí lo matan fue a Jacobo, el hermano de Juan, con una espada lo matan. A Pedro lo envían a la cárcel. Pedro está en la cárcel custodiado por un grupo de 4 personas, pero ese grupo eran de 4. 16 personas estaban cubriendo a nuestro queridísimo hermano Pedro. Pero acá nosotros tenemos que resaltar a la luz de la palabra del Señor. Dice bien claro en el versículo 5, porque este es el mensaje en esta mañana, que usted y yo tenemos que llevar en una vida de oración. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro no podía hacer nada. Pedro estaba impedido de la libertad. Pero esta noticia había llegado al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, al grupo de hermanos, que ellos se enteraron. Y este es algo tremendo hoy en día que nosotros tenemos que tomarlo. Donde dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Por eso que en estos días que estamos compartiendo esta palabra, estamos estableciendo que como pueblo del Señor, como hijo de Dios, como hermanos en Cristo Jesús, que hemos aceptado a Jesucristo, mire, amados hermanos, hoy en un instante a través de estos medios llega la noticia a diferentes lugares, pero usted como miembro del cuerpo de Cristo, al saber aquella noticia, aquella necesidad de nuestros hermanos, quizá no nos podamos mover de una manera instantánea para el norte, para el sur, para el este, tantos lugares que el evangelio ha sido extendido, el evangelio sigue avanzando, pero las necesidades también se presentan, los problemas vienen, pero como iglesia, como pueblo del Señor, nosotros tenemos que estar unidos en oración, en clamor, en súplica, en ruego, invocando el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que el poder de Dios descienda y venga, porque el mismo Dios que creyó nuestro hermano Pedro es el mismo Dios que hoy día servimos, al mismo Señor que amamos. Por eso, amados hermanos, no ha cambiado en nada, pero lo que sí hemos dejado abandonado un poquito, una vida de oración, una vida de clamor, una vida de búsqueda. Amados hermanos, Pedro no podía hacer ningún trámite, nadie lo podía liberar, pero cuando vemos este pasaje de la palabra del Señor, pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso que en esta mañana, que quiere decir que no nos cansemos hasta ver la respuesta de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, cuando usted puede escuchar los anuncios que el hermano tal, la hermana tal, la iglesia tal, recibió la libertad, recibió lo que ellos estaban necesitando. Algunos hermanos a veces están enfermos, están delicados de salud. Algunas congregaciones están edificando su templo, otros quieren comprar un terreno. Todas esas necesidades las tenemos que llevar en oración. Era imposible que Pedro sea libertado. Nadie tenía esa facultad de ir a hablar. Todo el mundo estaba asustado, pero no podían impedir que se puedan reunir, orar y clamar, interceder. Mientras que estamos intercediendo, la mano de Dios se mueve de una manera extraordinaria. En esta mañana estamos viendo acá sobre esta oración congregacional. Hay oraciones personales. Vemos el caso de nuestro queridísimo hermano Josué, este gran servidor de Moisés. Había aquel momento, aquella lucha, aquel pleito, aquella guerra, donde este solo varón se levantó, giró y clamó al Señor. Extendió su mano y dio esa orden que el sol se detenga en el valle de Gabaón y la luna se detenga en el valle de Ajalón. Sí. Esa fue la oración individual que este varón hizo. Amados hermanos, hay momentos que podemos hacer esa oración y Dios va a intervenir. Este siervo del Señor, así está escrita en la palabra del Señor. Cuando uno puede ver en el libro de Josué este gran milagro extraordinario de este siervo del Señor. Vemos más adelante cuando vemos la oración unida, que se unieron tanto el profeta Isaías como el rey Ezequías, los dos oraron y clamaron al cielo. Aleluya. Y Dios envió, dice un ángel, qué tremendo. Dos personas se pusieron de acuerdo.
Pero acá nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, ya convocando a toda la congregación. Es por eso que estamos haciendo en esta mañana, esta reunión, llamando, convocándolo, que nosotros sí, con la ayuda del Señor, podemos reunirnos para orar y clamar, para interceder. Y usted lo puede leer a través de la palabra del Señor. Qué tremendo. Los hermanos no se podían acercar. Cerca a la cárcel, porque aquel que se acercaba también era capturado. Pero dice ya en el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Mira, amados hermanos, acá tenemos que sacar una conclusión, que cuando la iglesia, el pueblo del Señor, está orando, está clamando, esa paz viene a la persona indicada, a la persona que puede estar pasando los momentos más crudos de su vida. Viene esa paz. ¿Por qué decimos esa paz? Porque ¿quién va a estar durmiendo pues en la cárcel? Pero tanto era la presencia de Dios, la oración de nuestros hermanos, era como un ungüento, como un olor agradable, que llegó a la divina presencia de Dios, porque Dios en aquel instante dice bien claro, mis hermanos, dice la palabra del Señor, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, el versículo 7. Pedro no hacía nada, él estaba tranquilo porque tenía el respaldo de una congregación, de una iglesia, de un pueblo. Y esto, amados hermanos, en este tiempo también nosotros tenemos que establecer. Nadie está libre de cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida. Pero cuando uno ha enseñado al pueblo del Señor a orar, a clamar, usted puede estar pasando la situación más adversa de su vida, pero tiene esa convicción que ha dejado una semilla de oración, de clamor, que verdaderamente vamos a sentir el respaldo del pueblo del Señor. Dice acá la palabra de Dios, he aquí, versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, amados hermanos, tan tremendo es la oración. Por eso siempre alguien lo simboliza, que la oración es como una dinamita, un dínamos, que rompe cual sean las cadenas, las ligaduras. Amados hermanos, aquí el ángel se le apareció, apenas le tocó, se cayeron las cadenas. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, dice una luz en la cárcel tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Por eso podemos decir una vez más, no es con fuerza ni con ejército, más con mi espíritu, ha dicho Jehová. Aleluya. Y dice acá la palabra del Señor, y dice, le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, versículo 9, y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía
una visión. Aleluya. Por eso decimos siempre, cuando Dios hace algo extraordinario, los primeros que somos sorprendidos somos nosotros. Dice la palabra del Señor, versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Amados hermanos, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo, verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amados hermanos, qué tremendo es una vida de oración. Pedro estaba tranquilo porque tenía ese gran respaldo de hermanos que estaban orando, estaban clamando, estaban intercediendo. Yo la verdad no sé cuántos hermanos uno pueda conocer, pero estoy seguro que hay un gran grupo, un gran número que siempre está orando por mi persona, por mi esposa, mis hijos. Tenemos ese respaldo de oración, de clamor. Y yo creo que usted también, como iglesia del Señor, hay un grupo de hermanos que siempre está orando, que siempre está intercediendo, que siempre está clamando. Y usted va a ver también la manifestación de Dios, así como lo hizo el Señor Jesucristo con Pedro, también lo va a hacer con cada uno de nosotros. Dice acá el versículo 12, ya, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Qué tremendo! Amados hermanos, estaban reunidos en una casa. ¿Qué estaba haciendo? Ellos estaban reunidos en oración, en clamor, en súplica, en ruego, en búsqueda. Amados hermanos, cuando Dios hace algo extraordinario, los primeros sorprendidos somos nosotros. Aleluya. Dice acá el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Era imposible salir de ese barrote, de esa reja, de esa custodia. Pero una vez más certificamos que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente orar, solamente reunirnos, clamar, interceder. Solamente eso. Dios oye la oración. Una vez más certificamos que al corazón contrito y humillado nunca va a despreciar Dios. Por eso, amados hermanos, así como estos hombres, estas mujeres que estaban en la casa de María, la madre de Juan, ¿qué estaban haciendo aquellos hombres? Estaban orando, estaban clamando. El versículo, amados hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 14, ¿ya? Versículo 15, y ellos le dijeron: estás loca. Ellos estaban orando, pero quizá no creían. Pero la multitud de hermanos, ese poquito de fe, Dios escucha. ¿Por qué decimos? Porque ellos estaban pidiendo por la libertad de Pedro. Pedro estaba a la puerta, estaba tocando y estaba llamando. Pero ¿qué decía la congregación a la joven? Estás loca. Pero si ellos estaban orando por la libertad de Pedro, y Pedro ya estaba en la puerta, el milagro había sido hecho,
pero aún a ellos le costaba creer. Aleluya. Por eso que en esta mañana, qué importante es acercarnos a Dios confiadamente. ¿Qué quiere decir con fe? Con esa certeza, esa seguridad. Por eso en esta mañana yo no sé cuál sea tu necesidad, cuál sea la cosa que se haya presentado. Era imposible que Pedro salga de la cárcel, pero una vez más certificamos, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Por eso si en esta mañana tú te has acercado en oración, en clamor, solamente tenemos que creer, tenemos que aceptar que nada es imposible para Dios. Por eso en esta mañana levántate con esta fe, con esta confianza. No interesa si está ahí a tu lado 2 o 3 o 4 personas. Solamente Dios quiere que tú y yo solamente creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios. Y acá lo vemos que todos aquellos que estaban esperando, que decían, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mira, no había una convicción. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. En esta mañana, Dios hará un milagro en tu vida, que quedarás atónito con ese gran milagro que Dios imparte en esta mañana. Vas a ser la persona más sorprendida del gran poder de Dios y te levantarás a decir a todo el mundo, nada hay imposible para Dios. Dios ha escuchado tu oración. Tu oración no es que hayas estado golpeando al aire, no. Dios ha recibido ese incienso de tu oración. Los ángeles lo han llevado a la presencia de Dios y de ahí está viniendo la respuesta para tu vida. Amado amigo, mi hermano, esta es una mañana gloriosa, una mañana extraordinaria, donde el gran poder de Dios se seguirá manifestando en tu vida. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Dile, Señor, gracias, porque sé que tú has escuchado mi oración. Padre, te damos las gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el gran poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre bendito, una vez más bendigo a todos mis hermanos que han estado en este servicio en línea. Desde acá, Padre Santo, yo bendigo a tu siervo, bendigo a tus hijos amados. Padre, desde acá bendigo a mi hermana Cintia, Padre Salazar, Guamanzana, Padre, la bendigo a tu sierva, bendigo a tu hija amada, bendigo a mi hermana Carmen Oraulio, Padre, desato una vez más la bendición, la grandeza, el bienestar. Bendigo a mi hermana Meli Pajuelo, Padre, bendigo a tu sierva, a tu hija, en el nombre poderoso de Jesucristo, que la presencia, la unción, el poder del Altísimo cubre, Padre Santo, a mi hermana Erlinda Tacía, Padre, la bendigo. Bendigo a mi hermana Lidia Loaiza, Padre, desde acá desato esta bendición, esta grandeza sobre tu sierva, sobre tu hija amada. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo a mi hermana Catalina Rivera. Desde acá la bendigo a tu sierva, bendigo a tu hija amada. Que tu presencia, tu amor, tu grande misericordia, Padre, cubre, Señor. Bendigo a mi hermana Cristina, Padre Santo, bendigo, Padre Santo, a Michael, bendigo su hogar, bendigo su matrimonio. Desato esta bendición, esta grandeza, este bienestar, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por mi hermana Carmen Hilario Rosales. La bendigo a mi hermana Carmen Hilario Rosales. Desatamos esta bendición, esta grandeza, este bienestar en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas bendiciones, amados hermanos. Que la paz, el amor de Dios gobierne su corazón. El día de mañana, igualmente a las 6 de la mañana, estaremos haciendo esta transmisión y sabiendo también que de 5 de la mañana estamos orando en el servicio de Zoom. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Que la paz, el amor de Dios cada día se manifieste en su vida. Amén. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria.